Pensé que mi padre era mi héroe, pero su doble vida y un secreto imposible destrozaron todo lo que sabía. Mi padre siempre fue mi mundo, mi refugio, pero ahora estoy sentada frente a mi laptop, temblando mientras escribo esto en un foro en línea porque necesito desahogarme, chicos, y tal vez alguien me ayude a entender si hice lo correcto al enfrentarlo o si estoy perdiendo la cabeza con lo que descubrí hace unas semanas. Tengo 25 años, vivo sola en un apartamento pequeño que apenas he hecho mío, y trabajo como asistente en una oficina legal, un empleo que me mantiene ocupada pero que nunca ha llenado el vacío que llevo dentro desde hace años. Mi padre, Ricardo, era mi roca, mi héroe, un hombre trabajador, cariñoso, el tipo que me llevaba a pescar los fines de semana cuando era niña, que me enseñó a manejar a los 16 con paciencia infinita, que me abrazaba cuando lloraba por pesadillas. Mi madre murió de cáncer cuando yo tenía 10, y desde entonces fuimos él y yo contra el mundo, o eso creía con cada fibra de mi ser. Siempre lo vi como un pilar inquebrantable, alguien que sacrificó tanto por mí después de perderla, que trabajaba turnos largos en la fábrica para pagarme la escuela, que me decía, tú eres mi todo, Ana. Nunca dudé de su amor, nunca imaginé que detrás de esa fachada hubiera algo que pudiera romperme así, hasta hace unas semanas, cuando una simple llamada telefónica hizo pedazos mi realidad. Estaba en mi escritorio en la oficina, revisando correos rutinarios, cuando mi teléfono vibró con un número desconocido. Respondí distraída, esperando una llamada de trabajo, pero una voz temblorosa al otro lado dijo, hola, soy Laura, tu hermana. Mi corazón se detuvo en seco, soy hija única, o eso me habían dicho toda mi vida. Pensé que era una broma cruel o un error, así que le pedí que explicara, mi voz cortante mientras intentaba mantener la calma. Ricardo es mi padre, dijo, y sentí que el aire se me escapaba, como si alguien me hubiera golpeado en el pecho. Eso es imposible, balbuceé, mi mente dando vueltas mientras imágenes de mi infancia con él pasaban como flashes, él cargándome en hombros, él aplaudiendo en mis recitales. Le colgué sin despedirme, mi respiración acelerada, y marqué a mi padre, mis dedos temblando tanto que apenas podía presionar las teclas. ¿Quién es Laura?, le pregunté, mi voz más aguda de lo que quería. Él dudó, un silencio que duró demasiado, y luego dijo, no sé de qué hablas, cariño. Pero su tono no era el de siempre, el cálido y seguro que conocía, era evasivo, quebradizo, como si escondiera algo. Dijo que es mi hermana, insistí, casi gritando, mi paciencia agotándose. Otro silencio, y luego, hablaremos en casa esta noche, te lo prometo. Colgó, dejándome con un zumbido en los oídos y un nudo en el estómago que no podía deshacer. Esa noche, llegó a mi apartamento con los hombros caídos, algo que nunca había visto en él, como si cargara un peso que no podía soltar. Se sentó frente a mí en mi sofá gastado, sus manos inquietas mientras me miraba con ojos que parecían suplicar. Te debo la verdad, dijo, su voz baja, casi rota. Confesó que hace 20 años, mientras estaba casado con mi madre, tuvo una aventura con otra mujer llamada Carla. Laura, que ahora tiene 23, era su hija, una niña que nació de esa relación secreta que él mantuvo oculta todo este tiempo. Fue un error, dijo, sus ojos humedeciéndose mientras hablaba. Terminé con Carla antes de que naciera Laura, pero le enviaba dinero para ayudarla, para que no le faltara nada. Mi cabeza dio vueltas, mi padre, el hombre perfecto que me había criado solo, que me decía que yo era su prioridad, había tenido otra vida, otra hija, y me lo había ocultado durante 25 años. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, le pregunté, mi voz temblando de rabia y dolor. Él suspiró, frotándose la cara, quería protegerte, Ana. No quería que odiaras a tu viejo, que pensaras que no era suficiente. Me derrumbé, las lágrimas cayendo mientras le gritaba que su idea de protección era una mentira egoísta que me había hecho vivir en una burbuja de falsedad. ¿Cómo pudiste mirarme a los ojos cada día sabiendo esto?, le dije, mi voz quebrándose con cada palabra. Él intentó acercarse, pero lo empujé, no quería su consuelo, no podía soportar su toque en ese momento. Se fue en silencio, dejándome sola con un nudo en el pecho que no se iba, con preguntas que me quemaban, ¿quién era este hombre que había llamado padre? ¿Qué más me había escondido? Estoy destrozada, chicos. Mi héroe es un extraño ahora, y hay una hermana ahí fuera que no conozco, una pieza de un rompecabezas que nunca pedí armar. Intento perdonarlo y reconstruir lo que teníamos, o busco a Laura para entender su lado. ¿Qué harían ustedes si alguien que amaban les arrancara la verdad de esta manera? Necesito sus consejos para no hundirme en este dolor que me está tragando viva. Actualización. Gracias por sus respuestas a mi última publicación. Algunos dicen que hable con Laura para conocer su verdad, otros que deje a mi padre atrás y me proteja. Necesito contarles cómo la conocí en persona, porque lo que pasó después de esa primera conversación solo hizo que las cosas se volvieran más raras, más confusas, y no sé qué creer sobre mi propia vida. Después de esa noche con mi padre, no podía dormir ni pensar con claridad. Sus palabras, quería protegerte, chocaban con su confesión de una hija secreta, y mi mente no paraba de imaginar a Laura, esta chica que compartía su sangre, creciendo en algún lugar sin que yo lo supiera. Me sentía traicionada, pero también curiosa, como si conocerla pudiera llenar los huecos que él había dejado. Decidí contactarla, busqué el número en mi historial de llamadas y le envié un mensaje con dedos temblorosos, soy Ana, la que colgaste el otro día. Podemos hablar si quieres. Respondió casi al instante, gracias por escribir, llevo días esperando esto. Necesito verte.
Su urgencia me puso nerviosa, pero acordamos encontrarnos al día siguiente en un parque cerca de mi casa, un lugar neutral donde pudiera mantener algo de control sobre esta locura que estaba entrando en mi vida. Llegué temprano, mis manos sudando mientras me sentaba en una banca, mirando a cada persona que pasaba, preguntándome cómo sería ella. Entonces la vi, alta, delgada, con el pelo oscuro y ondulado como el mío, pero lo que me golpeó fueron sus ojos, idénticos a los de mi padre, oscuros y profundos. Me sonrió tímidamente, acercándose con pasos cuidadosos. Soy Laura, dijo, sentándose a mi lado. Su voz era suave, pero había un peso en ella, como si cargara algo grande. No sabía de ti hasta hace poco, empezó, mirando sus manos mientras hablaba. Me explicó que su madre, Carla, había muerto hace un mes de una enfermedad larga, y que al revisar sus cosas encontró cartas y cheques firmados por Ricardo, pruebas de que él era su padre. Siempre supe que había alguien más en su vida, dijo, pero no imaginé una hermana, no hasta que vi tu nombre en una de sus cartas. Hablamos por horas, el sol moviéndose en el cielo mientras intercambiábamos pedazos de nuestras vidas. Ella creció con poco dinero, en un pueblo a unas horas de aquí, mi padre. Enviaba cheques mensuales, pero nunca la visitó, nunca le dio su presencia. Sacó una foto de su bolso, una imagen vieja de él sosteniéndola de bebé, sonriendo como lo hacía conmigo en mis propios recuerdos. Mi corazón se apretó al verlo así, tan familiar y tan lejano a la vez. ¿Por qué me buscaste ahora?, le pregunté, mi voz temblando mientras intentaba entender su lugar en esto. Necesitaba conocer mi familia, lo que queda de ella después de perder a mamá, respondió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Eso me dolió, éramos familia, pero yo no lo había sabido, y ella había vivido sin mí también. Entonces soltó algo que me heló la sangre, hay más que no te conté. Mamá dejó una carta diciendo que Ricardo no es quien crees que es. La miré fijamente, mi pulso acelerándose. ¿Qué significa eso?, insistí, inclinándome hacia ella. Ella dudó, apretando la foto contra su pecho. No estoy lista para dártela todavía, dijo, pero te prometo que lo haré pronto. Necesito tiempo. Me frustró su evasiva, pero no quise presionarla, ya estaba al borde de mi propia cordura. Me fui de ese parque con la cabeza dando vueltas, su promesa resonando en mi mente, y un presentimiento que no podía sacudir, había algo más grande detrás de todo esto, algo que mi padre seguía ocultando. Esa noche, lo enfrenté otra vez. Lo llamé a mi apartamento, mi voz temblando mientras le decía, conocí a Laura hoy. ¿Qué más me estás escondiendo? Él llegó rápido, su cara pálida mientras se sentaba frente a mí. Solo fue una aventura, Ana, no hay más que eso, dijo, pero sus manos sudaban, y evitaba mirarme a los ojos, algo que nunca hacía cuando era honesto. ¿Por qué ella dice que no eres quien creo?, le pregunté, mi tono subiendo. Él negó con la cabeza, insistiendo, está confundida, no le creas. Pero su nerviosismo lo delató, y me dejó con más dudas que antes. Estoy perdiendo la fe, chicos. Laura sabe algo que podría cambiarlo todo, y mi padre miente, lo siento en mis huesos. ¿Sigo confiando en ella para que me dé esa carta, o presiono a mi padre hasta que confiese? ¿Qué harían ustedes si la persona en quien más confiaban les estuviera tejiendo una red de mentiras? Necesito sus palabras para no perderme en esta tormenta que no pedí. Actualización. No sé cómo seguir adelante después de lo que descubrí, chicos, porque lo que Laura me mostró cambió todo lo que creía saber sobre mi vida, mi familia, mi identidad. Estoy al borde del colapso total, y necesito que lean esto y me digan qué hacer con este peso que me está aplastando. Pasé días dándole vueltas a las palabras de Laura, Ricardo no es quien crees que es. Cada vez que cerraba los ojos, veía su cara, esos ojos que eran tan iguales a los de mi padre, y me preguntaba qué más podía haber detrás de su historia, detrás de las mentiras que él me había dado. No podía esperar más, la incertidumbre me estaba comiendo viva. La llamé una noche, mi voz temblando mientras le decía, Laura, necesito esa carta ahora, no puedo seguir así. Ella dudó, su respiración audible al otro lado de la línea. Está bien, dijo finalmente, pero prepárate, no es fácil. Quedamos en vernos en su casa al día siguiente, un lugar sencillo en las afueras que ella había heredado de Carla. Llegué con el corazón en la garganta, y Laura me recibió con una carpeta en las manos, sus dedos temblando mientras me la entregaba. Esto lo dejó mamá para mí, dijo, pero tú también debes saberlo, porque te cambia todo. Me senté en su sala, el aire pesado mientras abría la carpeta. La carta estaba escrita a mano, la letra temblorosa de Carla contando una historia que me cortó el aliento. Decía que mi padre no solo tuvo una aventura con ella, habían estado juntos por años, incluso después de que yo naciera, una relación paralela que él mantuvo mientras vivía con mi madre. Pero lo imposible, lo que me hizo soltar un grito ahogado, vino en las siguientes líneas, Ricardo no es el padre biológico de Ana. Tu madre tuvo una relación con otro hombre antes de casarse, y Ricardo lo descubrió cuando ella quedó embarazada. Me lo confesó cuando Laura nació, destrozado por la ironía, él no era el padre de su hija, pero juró criarla como suya para no perder a su familia. Me pidió que nunca lo dijera, pero Ana merece saber la verdad. Mi mundo se derrumbó en ese instante. ¿No era su hija? Hojeé el resto de la carpeta con manos temblorosas, fotos de mi madre con un hombre desconocido, cartas de amor fechadas 26 años atrás, antes de mi nacimiento, firmadas por alguien llamado Marcos.
Laura me miró, sus ojos húmedos mientras decían, somos hermanas por destino, no por sangre. Él me tuvo a mí con mamá, pero tú eres de otro. Le grité que no entendía, mi voz quebrándose, él me crió, me amó, me dijo que era su todo. ¿Cómo no es mi padre? Ella intentó calmarme, su mano en mi hombro, lo es en su corazón, pero él lo sabía y lo ocultó de ti. Me levanté, mareada, y salí corriendo a mi auto, la carpeta apretada contra mi pecho, mi mente un torbellino de rabia, confusión y dolor. Esa noche, enfrenté a Ricardo en su casa. Entré sin avisar, la carpeta en mis manos mientras lo miraba fijamente en su sala. «¿Soy tu hija?», le pregunté, mi voz temblando de furia. Él palideció, sentándose lentamente con la cabeza baja. «Te amo como si lo fueras», dijo, su voz apenas un susurro. «Soy tu hija biológica», insistí, subiendo el tono. Silencio, y luego, «No, Ana, no lo eres». Confesó todo, las lágrimas cayendo mientras hablaba, mi madre le había contado la verdad cuando estaba embarazada, que Marcos, su ex, era mi padre biológico. Ella me rogó que te criara como mía, que no te dejara saberlo, y lo hice porque te amaba desde el primer día, dijo. Pero entonces conocí a Carla, y Laura nació, y todo se complicó. Estoy temblando, chicos. Mi padre no es mi padre de sangre, y su doble vida era más que una simple infidelidad, era un castillo de mentiras construido sobre mi vida. Lo confronto más para que me diga todo, o busco a Marcos, este hombre que ni siquiera sabe que existo. ¿Qué harían ustedes si descubrieran que su identidad es una fachada? Necesito sus consejos para no perderme en este abismo que se abrió bajo mis pies. Actualización. Esto me está quebrando en pedazos, chicos, y necesito contarles cómo enfrenté todo después de ese descubrimiento, porque no sé si hice lo correcto al ir tan lejos o si debí parar antes de que el dolor me consumiera. Gracias por sus consejos en mi última publicación. Sus palabras me dieron la fuerza para seguir adelante, aunque el costo emocional me tenga temblando todavía. Después de la confesión de Ricardo, pasé días en shock, mirando fotos de mi infancia con él, buscando señales en su sonrisa, en sus abrazos, preguntándome qué era real y qué era parte de su mentira. Cada recuerdo, él enseñándome a andar en bicicleta, él cocinando mi pastel de cumpleaños, ahora se sentía teñido de dudas. No podía vivir así, atrapada entre su versión y la carta de Carla, así que decidí buscar al hombre de esas cartas, mi supuesto padre biológico, Marcos. Con el nombre y algo de investigación en línea, encontré una pista, un carpintero retirado, vivía a 2 horas de mi ciudad. Lo llamé desde mi apartamento, mi voz temblando mientras marcaba, «Hola, soy Ana. Creo que podría ser mi padre». Silencio al otro lado, un silencio que duró una eternidad, y luego una voz grave respondió, «Sabía que este día llegaría algún día». Acordamos vernos en un café a mitad de camino, y conduje hasta ahí con el corazón en la garganta, la carpeta de Carla en el asiento. Da al copiloto como un recordatorio constante de esta pesadilla. Marcos era un hombre callado, con arrugas profundas y manos ásperas de años de trabajo manual. Nos sentamos en una mesa apartada, y él me miró con ojos que parecían buscar algo familiar en mí. «Tu madre me amó hace mucho», empezó, su voz baja mientras tomaba un sorbo de café. Me explicó que él y mi madre habían estado juntos antes de que ella conociera a Ricardo, una relación intensa que terminó cuando él se mudó por trabajo. «No supe que estaba embarazada», dijo. Ella me escribió meses después, diciendo que se casaría con Ricardo y que él criaría al bebé como suyo. Me pidió que no interfiriera, y lo respeté. Sus ojos se humedecieron, «No quise romper tu vida, Ana, pero siempre me pregunté por ti». Le mostré las cartas, las fotos, y asintió, «Esa fui yo con ella. Eres mía, aunque nunca te tuve». Volví a casa destrozada, las palabras de Marcos resonando, «Eres mía». Pero Ricardo me había dado todo, su tiempo, su amor, sus sacrificios. Lo enfrenté esa noche en su casa, entrando con la carpeta en las manos, mi furia explotando. «¿Por qué me mentiste toda mi vida?», le grité, mi voz quebrándose mientras él se sentaba en su sillón favorito. Él lloró, algo que rara vez lo había visto hacer, y confesó más, «Cuando tu madre me dijo que eras de Marcos, me destrozó, pero te vi nacer y supe que eras mía en mi corazón. No podía perderte, Ana». Luego admitió lo de Carla, conocí a Carla años después, cuando tu madre estaba enferma. Me dio consuelo, y Laura nació. Intenté mantenerlas separadas de ti, pero fallé. Le grité que su amor era egoísta, que su doble vida me había robado mi historia, mi verdad. «Te di una familia», dijo, suplicando, aunque no fuera perfecta. Laura me llamó al día siguiente, su voz suave, «Sé que estás sufriendo, pero quiero que seamos hermanas, que sanemos juntas». No pude responder, estaba demasiado rota. Llevé las cartas a un abogado amigo para verificar todo, con un análisis legal de los documentos y una prueba de ADN que pedía Marcos, confirmó que él era mi padre biológico. Me derrumbé en mi apartamento, chicos, llorando hasta que no quedó nada. ¿Hice bien enfrentando a ambos, exponiendo todo así? ¿Cómo sigo adelante cuando mi vida era una mentira que otros construyeron? ¿Qué harían ustedes si tuvieran que elegir entre el padre que los crió y el que les dio la vida? Necesito sus pensamientos para encontrar algo de paz en este caos. Actualización. Han pasado meses desde mi última actualización, chicos, y quiero cerrar esta historia con algo que me dé paz después de todo el dolor que viví.
Gracias por estar conmigo en cada paso de esta tormenta, sus consejos fueron un ancla cuando sentía que me hundía, y ahora puedo compartir cómo encontré mi camino entre las ruinas de mi familia destrozada. Después de enfrentar a Ricardo y a Marcos, me tomé tiempo para respirar, para procesar. Ricardo me llamó semanas después, su voz temblorosa: sé que te fallé, pero quiero arreglarlo. Nos vimos en su casa, y por primera vez hablamos sin gritos. Me pidió perdón, no solo por la mentira, sino por su egoísmo al ocultarme a Laura y a Carla. Te amo como mi hija, sangre o no, dijo, y algo en su tono me llegó. No lo justifico, pero acepté que, aunque no es mi padre biológico, me dio un hogar, me crió con un amor que, aunque imperfecto, fue real. Le dije que necesitaba espacio, pero que no lo borraría de mi vida, era un paso hacia sanar, no hacia olvidar. Con Marcos fue diferente. Lo vi unas veces más, compartiendo cafés y conversaciones cortas. No lo veo como padre, ese lugar lo ocupó Ricardo por 25 años, pero me dio respuestas, una pieza de mi historia que necesitaba. Estoy aquí si me quieres en tu vida, dijo, y lo dejé abierto, sin promesas. Laura y yo nos acercamos más, nos encontramos regularmente, hablando de nuestras madres, de cómo Ricardo nos marcó a ambas de formas distintas. No tenemos que ser hermanas de sangre para ser familia, me dijo una vez, y asentí, sintiendo que ella era un regalo inesperado en este desastre. Dejé mi trabajo en la oficina legal, el estrés me recordaba demasiado a esos días oscuros. Ahora doy clases de arte a niños, algo que me llena de una calma que no conocía. Escribí mi historia en un cuaderno, no para publicarla, sino para soltarla, y lo guardo como un recordatorio de lo que sobreviví. Vivo para mí ahora, libre de los secretos que me ataron, y aunque el dolor sigue ahí, es más ligero. Ricardo, Marcos y Laura son parte de mi vida, cada uno a su manera, pero yo decido cómo encajan. Estoy sanando, chicos, paso a paso, y por primera vez siento que mi identidad no depende de sus verdades o mentiras, sino de lo que elijo ser. ¿Cómo seguirían sanando después de una traición así? ¿Qué harían ustedes para reconstruir una vida sobre cimientos rotos? Necesito sus ideas para este nuevo comienzo, porque ahora sé que mi historia es mía para escribirla.